Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. ¿Sabías que existe un nervio en tu cuerpo que conecta tu cerebro con casi todos tus órganos vitales y que además podría ser la clave para manejar el estrés, mejorar la digestión y hasta fortalecer tu sistema inmunológico? Estoy hablando del nervio vago, conocido también como el nervio errante debido a su extenso recorrido por el cuerpo. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya hablaba de la importancia de cuidar los sistemas que conectan cuerpo y mente, y hoy sabemos que el nervio vago es una pieza clave en esta relación. Esta semana vuelve al podcast Antonio Valenzuela, al que pudisteis escuchar en el episodio 200, en el que nos descubrió las mitocondrias. En esta entrevista vamos a desentrañar los secretos del nervio vago, cómo funciona, por qué es tan importante y, lo más interesante de todo, cómo podemos cuidarlo y estimularlo para vivir mejor. Hey, it's Emma Chamberlain. I designed these new glasses for Warby Parker and I basically can't take them off. Like, I'm showering in them and sleeping in them. They're just that good. Go see them all at warbyparker.com. And you know what? Have a good day too, okay? All right, bye. Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the Freestyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The Freestyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at freestylelibre.us. For prescription only. Safety info found at freestylelibre.us. Bienvenido, Antonio Valenzuela. Qué placer tenerte otra vez en el podcast. Hanna, muchísimas gracias. El placer es mío. Esto es verdaderamente una excusa para charlar contigo, o sea que muy contento de verte las caras, aunque sean otra vez virtualmente. Ya la tercera ya no grabamos si no es con un abrazo físico de por medio, ya no grabo más. Si no es así, no grabo. Te tomo la palabra porque es verdad que ya llevamos muchos años de relación, pero no nos conocemos en persona y esto no puede ser. Efectivamente. Pues Antonio, vamos a hablar hoy de esta maravilla que has escrito, Estimula tu nervio vago. Eso es tu libro, pero bueno, vamos a hablar del nervio vago porque es como, ya no es tan desconocido, pero es verdad que hasta ahora ha sido como el gran desconocido de la base de nuestra salud. Entonces, te quiero pedir que lo primero nos expliques qué es este nervio vago y cuál es su principal función o sus principales funciones en nuestro organismo. Pues sí, mira, tienes toda la razón de que es uno de los grandes desconocidos, porque cuando comprendes cómo funciona el nervio vago, el por qué y, digamos, qué es, comprendes muchas cosas. Y aquí te puedo decir que este libro a mí me ha servido también para poder explicar algo que y lo he escuchado durante mucho tiempo y han sido cosas que me han cabreado un poco, en el sentido en el que tú ya sabes que yo soy un gran escuchador de podcasts, ¿no? Y he escuchado algunos podcasts de algunos divulgadores científicos que en convertirse en adalid de la ciencia pura y dura han tachado de pseudociencia materias que ellos desconocían. Es decir, entonces el desconocimiento de cómo funciona algo a ellos ya les llevaba a hablar de ello como pseudociencia. Dícese de técnicas como la acupuntura o, por ejemplo, la osteopatía o la terapia craneosacra, ¿no? Entonces, decían que la acupuntura, que todo este tipo de técnicas no servían para nada, ¿no? Y claro, yo cuando escuchaba esos podcasts me daba muchísima rabia escuchar eso, porque
ignoraban algo que es muy importante y es el sistema nervioso autónomo. Es decir, el sistema nervioso autónomo, que verdaderamente no es tan autónomo como creemos, porque si no, yo no hubiese escrito un libro de 400 páginas de cómo modularlo. Es un sistema nervioso que controla muchas funciones que ocurren pues, de manera automática en nuestro cuerpo. Es decir, nosotros, por ejemplo, no decidimos inflamarnos, ¿no? La inflamación acontece y ya está. No decidimos, bueno, sí podemos decidir en el tema de la respiración, sí, porque esa es una de las grandes magias de la respiración, que puede ser autónoma o voluntaria, pero nosotros cuando nos damos un susto no decidimos que nuestro corazón se acelere, ¿no? O tampoco decidimos cuando vamos a alimentarnos, cuando comemos, no decimos, bueno, ahora que estoy comiendo, venga, hígado empieza a producir enzimas, bueno, páncreas empieza a producir enzimas, o hígado produce bilis, o estómago produce jugos digestivos, ¿no? Todo eso acontece de forma automática en nuestro cuerpo, mediante ese sistema nervioso autónomo que tiene dos ramas. La rama simpática, que es la que activa nuestro cuerpo, también conocida como de lucha o huida, es decir, nos acelera. Y después tenemos la rama parasimpática, que es la que nos calma, la de descanso y de reparación. Sí es cierto que esa rama parasimpática calma nuestro cuerpo, pero también activa otras funciones, por ejemplo, la función digestiva o la función reproductora, ¿no? Es decir, claro, nosotros tenemos que estar en un contexto de calma, de tranquilidad y de seguridad para reproducirnos o para digerir. Entonces, eso los controla el parasimpático. Y este parasimpático tiene, digamos, una estructura preponderante, una estructura protagonista, que es el nervio vago. El nervio vago es un nervio que se llama vago, no porque sea perezoso, sino porque viaja por todo nuestro cuerpo y conecta todas las vísceras de nuestro cuerpo, todos los órganos, los pulmones, el corazón, los riñones, el páncreas, todo eso está controlado por el vago. Pero el vago también está íntimamente relacionado con todo nuestro cuerpo y se encarga de llevarnos a la calma tras la tempestad del estrés, ¿no? Es el que se encarga de bajar nuestra inflamación después de habernos inflamado, de relajar nuestros músculos después de habernos puesto nerviosos o después de haber hecho actividad física, es el que se encarga de cuando nos vamos a la cama de bajar las revoluciones de nuestro cuerpo para que durmamos o cuando tenemos que comer, activar todos esos procesos digestivos para mejorar nuestra digestión, para facilitar que nosotros lo que comamos nos siente bien, podamos digerirlo y podamos asimilarlo. Y ahí es donde, por ejemplo, cuando nosotros vemos, y ahí es donde enlazaba con el principio de esa disertación que te acabo de soltar, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la acupuntura, y vemos que la acupuntura tiene artículos científicos publicados en las revistas de más impacto, por ejemplo, en Nature. De hecho, una de las grandes inspiraciones que me llevaron a escribir, no este libro, sino a empezar a interesarme por el nervio vago, fue un artículo que se publicó allá por el año 2000 en la revista Nature de un investigador que se llama Tracy, en el cual él hablaba de inflammatory reflex, es decir, reflejo inflamatorio. Cómo nuestro cerebro, mediante el nervio vago, era capaz de reducir la inflamación crónica de nuestro cuerpo. Y entre las técnicas que se utilizaban, ya te digo, en una revista científica, hablaba de la acupuntura. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, cuando el nervio vago da proyecciones a nuestra piel y cuando nosotros ponemos agujitas en determinados puntos, lo que estamos haciendo es modular ese sistema nervioso autónomo para que trabaje a nuestro favor, ¿no? Y eso también, por ejemplo, se consigue con algunas técnicas de osteopatía. Por eso, quien no conoce el funcionamiento del sistema nervioso autónomo o solo conoce la superficialidad, cuando ve estas técnicas las tacha de pseudocientíficas, pero para nada es así. Y te voy a pedir también que nos expliques de dónde viene esta terminología de vago y si te parece, Aldo, a partir de describir qué es lo que hace nuestro organismo, porque es el nervio más extenso de todos los que tenemos muchísimas terminaciones nerviosas. ¿Cuál es ese recorrido que hace? Porque antes nos has dicho que llega a todos los órganos. Entonces, ¿cuál es el recorrido del nervio vago?
Pues mira, eso es algo también muy interesante, ¿no? Y como decíamos, el nervio vago, pues se llama vago porque vaguea, porque vagabundea por nuestro cuerpo, ¿no? Yo en el libro hablo de esa famosa frase de Tolkien, ¿no? De que no todo el que vaga está perdido, y es totalmente cierto. El nervio vago sabe muy bien lo que hace. Y conocer la anatomía del vago es muy interesante para después tratarlo o autotratarlo en el caso de hacerlo una persona en su casa que lo puede hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, y antes de entrar ahí, voy a poner un ejemplo para que las personas lo entiendan, ¿no? Cuando nosotros tenemos una ciática, es decir, una inflamación del nervio ciático que nace en la columna lumbar y se encarga de inervar, de darle corriente a la pierna, pues cuando tenemos una ciática, la pierna, el cachete, toda la pierna, el pie nos duele un montón, pero el problema viene de esa inflamación del nervio. Pues una de las técnicas más interesantes para tratar la ciática son los estiramientos, determinados estiramientos de la pierna. ¿Por qué? Porque cuando los nervios los estiramos de una forma suave, mantenida, o los vibramos, hacemos técnicas de vibración sobre el nervio se estimula y mejora su función. Por eso cuando estiramos, hacemos estiramientos para la pierna con un ciático inflamado, nos sienta muy bien y nos calma el dolor. Pues al igual que podemos hacer eso con el ciático, lo podemos hacer con el nervio vago. Pero para darle esos estímulos al nervio vago, claro, necesitamos saber por dónde nace para poder estirarlo, ¿no? Entonces, el nervio vago, sin entrar en terminología para que las personas que no escuchen lo entiendan bien, ¿vale? Le voy a dar una patada a las de anatomía y no voy a dar nombres técnicos, pero el nervio vago, digamos, bueno, nace en una zona, eso sí, una zona del encéfalo que se llama el bulbo raquídeo, y de ahí, que eso está en la parte de atrás de la cabeza, en la zona de la nuca, por ahí sale, bueno, en realidad salen los dos, porque tenemos dos nervios ciáticos también, pero nervios vagos tenemos dos, izquierdo y derecho, salen por la zona de la nuca, y se van lateralmente bajando por el cuello, al lado de las arterias carótidas, las arterias en las que notamos el pulso cuando queremos ver cómo estamos de nerviosos y nos ponemos los deditos en el cuello para notar el pulso, por ahí pasan. Pasan muy, muy, muy cerquita de la garganta. Después se van a meter por la zona del pecho, debajo de las clavículas, de los huesos que tenemos aquí alargaditos, y en la zona del pecho y del esternón, digamos, el hueso donde confluyen las clavículas. Ahí las costillas, ahí en el centro del pecho, por ahí pasa el nervio vago. Entra, se encarga manda, digamos, terminaciones nerviosas a los pulmones, después sigue bajando y baja dentro del diafragma, por un huequecito que tiene el diafragma, que el diafragma es el músculo de la respiración que está en el reborde de las costillas. Y una vez que se mete por ahí, ya se abre y va mandando terminaciones a todas y cada una de las vísceras de nuestro cuerpo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Y esto pues a nadie le va a sonar extraño, que la vida moderna, todo el día con los portátiles, utilizando los móviles, utilizando toda esta historia, nos llevan a estar muy encorvados, muy achepados, con la cabeza siempre mirando hacia abajo, una posición de cierre del pecho. Y eso, per se, ya hace que el nervio vago no funcione bien, porque está totalmente comprimido. Entonces, por ejemplo, y eso hay estudios, Hanna, súper bonitos, de cómo personas que se encuentran más estresadas, más tristes, más deprimidas, con esas posiciones de cierre, simplemente por el hecho de incorporarse y abrir el pecho, tomar una postura, digamos, de apertura, como Amy Cuddy habla de postura de poder, esas posturas de abrir pecho, abrir cuello, automáticamente a nuestro cerebro le mandan un mensaje de bienestar porque el nervio vago puede funcionar de una forma más correcta. Y también ahí entrarían, que si quieres después hablamos, pues del tema de los automasajes, de las técnicas de vibración, aprovechando esa estructura del nervio. Luego vamos con eso. Para los que no estáis viendo como yo, Antonio, la postura poderosa es como ponerse en jarras, pero con el pecho bien erguido, ¿no? Como la de Wonder Woman. Efectivamente. Mira, ahí hay otra cosa que a mí me gusta un montón y sobre todo, bueno, para las personas que teletrabajan, lo pueden hacer perfectamente. Quien no, si tiene su despacho, lo puede hacer y si no, pues alguien en su casa.
el famoso fitball, el balón este que se le llama de pilates, grande que se infla, ¿no? Pues en ese balón, también una técnica que es muy sencilla para relajar nuestro cuerpo automáticamente es tumbarnos en el balón. Y claro, si te tumbas en el balón, automáticamente el cuello se te queda hacia abajo, ¿no? Y los brazos se te abren. Esa postura de apertura, si ahí en ese balón te tumbas, nada, un par de minutos y dejas que tu pecho se abra, que tu cuello se expanda, es una manera muy interesante de relajarte. Y a propósito, vamos a aprovechar este recorrido que nos has hecho para hablar de dos funciones fundamentales para la salud en general, que son la respiración y la digestión. Empezamos por la respiración, porque, por un lado, esa mala postura que prácticamente todos tenemos a lo largo del día influye en la calidad de nuestra respiración y, a su vez, la respiración es una herramienta muy potente para modular el nervio vago. Entonces, explícanos esta relación nervio vago, respiración, salud. Sí, perfecto. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que ahora mismo acontece un apocalipsis zombie, ¿no? Y ahora mismo llegan los zombies a por nosotros, ¿no? Y nos vamos andando por la calle y vemos a unos zombies que vienen corriendo a por nosotros. ¿Qué nos va a pasar automáticamente? Que nuestro sistema nervioso simpático va a activar la respuesta de lucha o huida para poner pies en polvorosa para echar a correr. Lo primero que va a hacer, bueno, nuestro cuerpo va a hacer 3 cosas: tensar nuestra musculatura, acelerar nuestro corazón y cambiar nuestro patrón respiratorio. Va a hacernos que empecemos a hiperventilar, a que respiremos con la boca y a que respiremos de una forma más superficial, para meter todo el aire que podamos muy rápidamente en nuestro cuerpo para correr. ¿Qué ocurre? Que eso es exactamente lo mismo que nos pasa cuando a esos zombies o a esos leones que venían en la sabana los convertimos en leones que operan en la esfera de la mente, esos leones imaginarios, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ataque de ansiedad o los nervios nos pueden, empezamos a respirar de esa forma, ¿no? Por el contrario, si nosotros miramos el paradigma de la tranquilidad, ¿no? Un bebé que duerme, cuando nosotros miramos a un bebé durmiendo, lo vemos con su boquita cerrada, respirando por la nariz, de una forma lenta, de una forma profunda, utilizando todo su pecho y toda su barriga, hinchando y deshinchando para respirar, ¿no? Ahí la primera respiración sería simpática, la segunda sería parasimpática, nervio vago. Pues una cosa maravillosa que tiene la respiración es que es bidireccional, es decir, cuando nosotros nos ponemos nerviosos, respiramos de esa forma, más acelerada, entrecortada, etcétera, pero también si en nuestro día a día respiramos de esa forma, también estamos poniendo a nuestro cuerpo en modo de alerta. Y eso es algo que nos pasa mucho, es decir, tendemos a respirar, la mayor parte de las personas, por el estrés diario, las malas posturas, etcétera, por la boca y de una forma muy superficial. Y eso es una fuente en sí de estrés. Por el contrario, si nosotros, cuando estamos nerviosos, cuando estamos tensos, cuando estamos acelerados, cambiamos, bueno, lo ideal sería en nuestro día a día siempre respirar por la nariz, que para eso está hecha y no por la boca. Pero si nosotros en esos momentos que estamos tan, digamos, secuestrados por el estrés, paramos y emulamos esa respiración de un bebé, cerramos nuestra boquita, respiramos por la nariz de una forma más profunda, más constante, hinchando y deshinchando la parte baja de nuestros pulmones y nuestra tripa, es decir, activando el diafragma. Cuando nosotros activamos el diafragma es una cosa también muy bonita cuando se ve, por ejemplo, una resonancia magnética funcional, y es que el diafragma, cuando nosotros llenamos los pulmones, baja hacia abajo y después, cuando soltamos, sube. Y ese subir y bajar del diafragma tensa y destensa al nervio vago, lo va estimulando de una forma muy poderosa. Entonces, si nosotros respiramos, tan solo necesitamos 10 respiraciones profundas con la nariz, inhalando, digamos, de forma lenta, profunda y constante, y después soltando. Y si podemos
digamos, aumentar un poquito la exhalación con respecto a la inspiración, es decir, exhalar, soltar el aire de una forma más prolongada, ahí estamos activando de una forma muy, muy, muy poderosa a nuestro nervio vago y estamos relajando nuestro cuerpo. Entonces, yo siempre digo que esto es sumamente fácil, muy efectivo. Lo único difícil es de acordarnos de hacerlo cuando lo necesitamos. Muchas veces, ¿no? Cuando estamos tan nerviosos no nos acordamos de respirar. Ahí si alguien viene y eso es lo típico, ¿no? Que se ve en las películas, alguien está con un ataque de ansiedad y dice, para, respira. Y cuando alguien se pone con otra persona y lo guía hacia una respiración más lenta, más profunda, más constante, automáticamente su ritmo baja y se relaja. Entonces eso es una técnica súper poderosa que podemos hacer en nuestro día a día siempre que la necesitemos. Si estamos estresados en un atasco, aprovechamos para respirar de una forma lenta, profunda, constante y consciente. Ahí incorporamos la conciencia, que también es muy importante, y la convertimos en una meditación. Estamos en una cola esperando en el súper, pues en vez de estar protestando, agradecemos que tenemos un par de minutos para incorporar esa respiración consciente otra vez y que la convertimos en meditación. Entonces, cada momento que la vida nos está regalando y nosotros no somos conscientes de ello y lo vemos como un problema, ¿no? La vida nos regala unos minutos en los atascos, unos minutos en las colas, unos minutos esperando en cualquier sitio. Esos minutos que la vida nos regala para que contemplemos, seamos conscientes y respiremos, muchas veces lo olvidamos y nos lo tomamos como un problema, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy interesante y es un enfoque que creo que debería de ser el que tendríamos que tomar porque al fin y al cabo viviríamos mejor, que es lo que interesa. Esto, Antonio, tiene que ver con el suspiro fisiológico, que yo es una cosa que lo he hecho toda la vida, vamos, creo que lo hacemos todos, pero hasta que no he leído sobre ello no sabía que tenía como una explicación eso es lo que se llama el suspiro fisiológico, que no es otra cosa, ¿no?, que una respiración como profunda, pero tiene que ver, es el mismo mecanismo. Efectivamente. Mira, ahí hay un neurocientífico de la Universidad de California, de la UCLA, que se llama Jack Feldman, que él se dedicó a investigar en su laboratorio por qué los bebés, bueno, todas las personas lo hacemos, pero en particular los bebés y los animales, quien tenga, yo sé que tú tienes también un máster, ¿no? Vemos como los animales tienden, y los perros es súper bonito verlo, a hacer suspiros profundos cuando duermen. Es decir, nosotros vemos cómo tienden a suspirar de esa forma profunda cuando duermen, ¿no? Y Jack Feldman se entretuvo, digamos, en ver por qué lo hacían y se dio cuenta que cuando nosotros suspiramos estamos activando a nuestro nervio vago. Por eso, muchas veces cuando estamos preocupados, estamos nerviosos, nuestro cuerpo tiende a suspirar de una forma innata, ¿no? Pasa igual cuando nosotros bostezamos, cuando el bostezo, cuando nosotros hacemos, abrimos la boca, lo que estamos haciendo con ese bostezo es estimular al nervio vago en la garganta para llevarnos a un momento de más paz, de más calma, de facilitar el sueño. Por eso, cuando estamos cansados, bostezamos, porque nuestro cuerpo está preparándonos, está diciendo, oye, toca dormir, yo voy a poner mi granito de arena, ¿no? Pasa también como el estirarse, ¿no?, que se llama pandicular, cuando nuestro cuerpo está aletargado, busca resetearse estirando, no estirándose. Entonces, y normalmente si alguien se estira su brazo y mira hacia arriba, es muy fácil que salga ese suspiro, ¿no?, ese bostezo automático. Pues eso es un saber ancestral que está codificado en nuestros genes y que resetea nuestro sistema nervioso. Lo que pasa que el convencionalismo, ¿no?, y toda esta historia nos dicen que es de mala educación, cuando la mala educación sería ignorar la sabiduría de nuestro cuerpo. Pero bueno, volviendo al tema del suspiro fisiológico. Entonces Jack Feldman se dio cuenta que es un estimulador súper poderoso del nervio vago. Entonces él dijo, pues, oye, pues vamos a incorporarlo a la herramienta más poderosa que tenemos, que es la respiración. Entonces Jack Feldman lo que nos dice, y después Andrew Huberman en su podcast The Huberman Lab lo ha popularizado muchísimo, habla de
nosotros cuando inhalamos el aire, cuando cogemos el aire, cogerlo en 2 tiempos, es decir, inhalar por la nariz y cuando crees que ya no puedes más, coges un poquito más. Haces como tomas como un chupito de aire y ya desde ahí por la boca suelta de una forma más prolongada. Entonces, la neurociencia nos dice que esa es la forma más poderosa de calmar a nuestro cerebro. Con 3 suspiros fisiológicos, nuestro cerebro ya baja de revoluciones y ya te digo, está investigado en las universidades más prestigiosas de neurociencia del mundo. Pero bueno, yo creo que más que testado ahí, está testado por siglos de evolución en bebés y en perritos, que a mí eso me vale más que esos estudios. Desde luego, y bueno, y porque nos sale de forma automática, y si no, os invito a todos los que estéis escuchando que os observéis la próxima vez que estéis muy nerviosos o que estéis en un momento de agobio y tarde o temprano vais a hacer ese suspiro, porque es que sale de forma, sale automático. Y Antonio, hemos hablado de la respiración y la siguiente función de la que me gustaría que hablásemos es de la digestión. Porque claro, eso que también experimentamos todos, bueno, hay gente que cuando está muy nerviosa le da por comer, pero ya cuando te pasas de rosca de nervios y de ansiedad, se te hace literalmente un nudo en el estómago. Entonces, ¿tiene que ver esto que el nervio vago llegue a toda esa zona de intestinos? ¿Tiene que ver en también cómo hacemos la digestión, la calidad de nuestras digestiones? Porque no, lo mismo, un día te sienta bien y al otro, si estás muy nervioso, puede que te siente mal. Eso, ahí tienes toda la razón. Bueno, la primera parte nos daría para un podcast entero. Lo primero que has dicho de por qué a unas personas el estrés hace que coman menos y otras personas hace que coman más. Verdaderamente, ante el estrés, la respuesta fisiológica e indica salud en la persona sería digamos que la inhibición del estímulo del apetito, es decir, comer menos. Eso no significa que las personas que cuando están estresadas comen más, estén mal hechas, ¿no? Pero ahí podría haber pues temas de resistencia a insulina o algunas historias que las llevan a comer más. Pero bueno, ese tema no acontece ahora porque si no ya te ocupo el podcast entero. Si quieres, es el tercero en persona. pero lo que tú dices, mira, aquí yo pongo un ejemplo que he hablado varias veces de él, de un buen amigo mío, que fue paciente y él tiene la enfermedad de Crohn, ¿no? Una enfermedad autoinmune bueno, si la doctora Sari Arpon y mi amiga Sari me escuchara diría, no, Antonio, no es autoinmune, es autoinflamatoria. Pero bueno, para el común de los mortales lo dejaremos ahí, en autoinmune, en el cual nuestro cuerpo ataca a nuestro intestino, ¿no? Y eso pues ocasiona muchos problemas a nivel intestinal, dolores, inflamación, incluso sangrado, y hay veces que tienen que cortar trozos de ese intestino cuando se necrosan, ¿no? Eso es un gran problema. Pues mi amigo José Luis, él se había tratado medicina integrativa, medicina convencional y había mejorado todos los síntomas de su Crohn, ¿no? Salvo que la comida lo que comiese le sentaba mal. Y esto yo creo que le puede sonar a muchas personas, había restringido ya todo tipo de alimentos, hasta que llegó un momento en el que me decía, mira, Antonio, es que yo me bebo un vaso de agua y me sienta mal. Hay veces que me bebo un vaso de agua y me sienta mal. Entonces, hablando con él, ya trabajando en su caso, él tuvo una frase que para mí fue de estas frases que hace boom, reveladora, que ahí estaba toda la maestría y él ya lo había comprendido. Y él me decía, mira, Antonio, yo me he dado cuenta que lo que me sentaba mal no era lo que comía, sino el miedo con el que me lo comía. Es decir, no era lo que comía, sino desde dónde lo comía, ¿no? Eso no quiere decir que determinados alimentos sean más sanos que otros, no, eso no es así. Lo que quiero decir es que cuando la digestión no empieza en la boca, la digestión empieza en la cabeza, es decir, la fase cefálica de la digestión. Para que nosotros podamos digerir, nuestro cerebro tiene que activar la saliva rica en enzimas en la boca, tiene que activar
todo el movimiento intestinal, lo que se conoce como el peristaltismo, tiene que activar que nuestro estómago produzca ácido clorhídrico, que nuestro hígado produzca bilis, que nuestro páncreas produzca enzimas digestivas. Todo tiene que mandarle mensajes a la microbiota para que se ponga a trabajar cuando llegue el alimento para digerirlo, y todo eso lo hace a través del nervio vago, ¿no? El nervio vago es el famoso nexo de unión entre el intestino y el cerebro, ¿no? Ese eje intestino-cerebro, en su mayor parte, es el nervio vago. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros estamos digerir alimentos es algo parasimpático, es decir, es relajación. Nosotros, si estamos en lucha o huida, es decir, imaginamos, vamos a irnos otra vez al contexto del apocalipsis zombie. Si vienen unos zombies, si nosotros estamos desayunando, estamos tomándonos nuestros huevos revueltos y nuestro café, ¿no? Y en ese momento llegan unos zombies a por nosotros, nuestro cuerpo va a parar la digestión y va a ponerte pies en polvorosa, porque tu cuerpo no le interesa digerir los alimentos, sino que tú no seas digerido por esos zombies que vienen, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros, como digo, esos zombies, esos leones en la sabana, operan en la esfera de nuestra mente y nosotros nos sentamos a comer con nervios, con estrés, con ansiedad, ¿qué ocurre? Que tenemos todo el proceso digestivo paralizado. Entonces, por más comida que nosotros metamos, no vamos a digerirla. ¿Y cuál es el problema? Que la comida no digerida sienta mal y vamos a tener dolores de tripa, vamos a tener alteraciones del tránsito intestinal, vamos a tener alteraciones de la microbiota, el famoso SIBO, que hay mi queridísima Asun Guerras Intestinas, ella tiene su libro sobre el SIBO y lo explica perfectamente. Es decir, muchas veces el gran problema que tenemos con esos disbiosis, con esas hinchazones de tripa, es que no hemos digerido esos alimentos. Entonces, el proceso de disbiosis, de SIBO, de malas digestiones, no se explica sin un vago disfuncional. Por eso, las técnicas que se conocen como mindful eating, es decir, comer de una forma consciente, es decir, pararnos a comer, no comer de una forma acelerada, mirando el ordenador o mirando el trabajo, es decir, parar, hacer unas respiraciones antes de comer, mirar esa comida, honrar esa comida, agradecer esa comida, la suerte inmensa que tenemos. La gratitud es una estimuladora poderosísima del nervio vago. Mirar esa comida y agradecerla, olerla, masticarla de una forma lenta, 10, 15, 20, digamos, masticaciones por bocado, paladearla, saborearla, tragarla de una forma tranquila. Todo eso, hacerlo de un modo consciente, da beneficio a nivel mental, por supuesto, pero eso hace que esa comida nos siente muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Y ahí puedo poner un enlace a uno de tus primeros episodios. Creo que sí, que fue de los primeros episodios en el que hablabas del libro de Carl Honoré, El elogio a la lentitud. Me acuerdo perfectamente de aquel podcast, Hanna, porque yo lo escuché en pandemia, en el confinamiento, y yo ahí tuve la suerte de vivir en un pueblecito y tener a mis perros, y me pilló paseando a mis perros, lo estaba escuchando, ¿no? Y estaba lloviendo en ese momento. Y a mí ese episodio me marcó mucho, Hanna, me encantó, porque era un momento en el cual teníamos que parar, ¿no? Y yo durante toda mi vida había asociado la palabra lento a malo, a torpe, a pues eso, ¿no? A un adjetivo peyorativo, ¿no? Y ese día, cuando yo te escuchaba a ti hablar sobre ese libro, dije, no, es que lento es verdaderamente un adjetivo calificativo beneficioso, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos las cosas lentas es porque les ponemos cuidado, les ponemos mimo y lo hacemos bien. Entonces, hay cosas que no funcionan desde la esfera de la aceleración, y una de ellas es la comida. Es decir, si nosotros comemos lento, cocinamos
también el proceso de comer, si podemos ahí incluir el proceso de cocinar, cocinamos nuestra comida, eso va a ser muchísimo más beneficioso para nosotros. Y aquí muchas personas que nos están escuchando pueden pensar, ¿no?, que lo que yo hablo no es para ellos, ¿no? Porque dicen, bueno, Antonio, pues es un divulgador, tal, con sus followers, sus libros, vivirá de sus conferencias y entonces, pues claro, una vida muy fácil y entonces yo no puedo tal, ¿no? Pues ojalá que fuese así, te quiero decir. Yo eso no le voy a negar al universo. Si el universo me quiere dar esa vida, yo encantado. Pero a día de hoy no es así. Es decir, yo trabajo en mi consulta 8 horas, de lunes a viernes, y después por las noches me dedico a escribir los libros, los fines de semana también. Si voy de conferencia un día, al día siguiente estoy en mi clínica currando, como una persona normal y corriente. Y te lo digo porque yo, por ejemplo, y eso es algo que mis pacientes me preguntan, si me dieran 1 euro por cada vez que me lo preguntan, ya sí que es verdad que a lo mejor no tendría que trabajar, me dicen siempre, Antonio, tú trabajas las 8 horas seguidas, tú das una cita a las 2, das una cita a las 3, ¿cuándo comes? Y yo les digo, es que yo hago 2 comidas al día. Dice, ay, pero al mediodía no comes. No, pero no te mareas. No, no te preocupes que estoy bien. Pero ¿y por qué haces eso? Digo, pues mira, te podría decir que lo hago por ayuno intermitente o porque es mejor para mi salud, por lo que quieras. Pero todo eso es cierto, pero verdaderamente lo hago porque yo prefiero desayunar en casa tranquilo, cenar en casa tranquilo, y a mediodía, si tengo que comer un tupper rápido en la clínica ante el paciente, prefiero no comer. Y el momento que dedico a comer, se lo dedico a comer. Entonces prefiero comer 2 veces bien y aprovechar el resto del día que no comer 3 veces tal. Yo he visto personas pues desayunando una napolitana y un café en el metro, atestado de gente y comiendo de una forma desconectada desde el estrés. Yo digo, ya esa misma napolitana, ese mismo café, levántate 5 minutos antes, siéntate en un banco, aunque te lo tomen en el trabajo o tal, sales del metro, te sientas en un banco tranquila y te lo comes 5 minutos antes, porque es que si no, te va a hacer mucho daño. Y no solo a nivel de tu intestino, sino a nivel de la esfera mental. Hay muchas personas, y perdona que me estoy yendo del tema, pero que comen desde la culpa, ¿no? Y se comen un trozo de chocolate porque tienen ansiedad y quieren calmar su ansiedad con comida, que esto podríamos hablar también. Esto va a ser el 3er podcast, no te preocupes. Pero lo que quiero decir es que si cuando te comes ese chocolate para sentir placer y te lo comes desde la culpa, desconectando, sin pensar, hay personas que dicen, Antonio, yo me como una tableta de chocolate y no me he dado cuenta. Entonces, si nosotros ese momento paramos y lo disfrutamos, decimos, voy a comprarme un chocolate y no, como no me voy a comer una tableta entera porque no la voy a necesitar, voy a comprarme un chocolate de calidad. Lo voy a disfrutar, voy a parar y me voy a tomar esa onza oliéndola, paladeándola, disfrutándola. Ahí estamos activando nuestro nervio vago, estamos estimulando nuestro nervio vago y estamos, digamos, también alimentando ese hedonismo que también es muy interesante. Es decir, la vida estamos para disfrutarla. Y ahí también te enlazo con que esos sabores amargos, como el del buen chocolate, el sabor del buen café, el sabor del té verde, todos esos sabores amargos mejoran también la digestión y mejoran la estimulación del nervio vago, al igual que los sabores ácidos. Por eso está muy bien para mejorar nuestras digestiones, empezar la comida con una ensalada. Aquí a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Cuando vemos esos hacks súper poderosos para reducir nuestra glucosa, nos tomamos un chupito de vinagre, ¿no? Y yo digo, eso está estupendo, pero que yo sepa, en la cultura mediterránea, ese chupito de vinagre se lo poníamos a una verdura, le poníamos también un poquito de aceite y le llamábamos ensalada, ¿no? Entonces, empezar nuestras comidas con un plato de hojas verdes, con su vinagre, su limón, un poquito de aceite, eso va a estimular porque el sabor del buen aceite es amargo,
El buen aceite es amargo y aquí también me pueden decir, Antonio, es que el aceite es oro líquido, vale muy caro. Es cierto, pero yo te voy a decir una cosa. Un buen aceite en pequeñitas cantidades. Es decir, yo como casi todo al horno, casi todo al vapor, apenas uso el aceite para freír. No uso el aceite para freír porque yo no como frituras y el aceite lo consumo en crudo, de calidad, en la ensalada. Y prefiero ponerle menos cantidad de mejor calidad que no bañar la tostada o en la ensalada en aceite de mala calidad. Y cuando comemos así, si premiamos a nuestro cuerpo con buenos alimentos, vamos a necesitar también menos cantidades porque nuestro cuerpo va a saber distinguir esos nutrientes que están ahí. Y sé que me he ido mucho del tema, pero... No, pero para nada, Antonio, no te has ido del tema porque es verdad que se habla mucho y nos hemos quedado en qué es mejor, ser vegano, ser keto, ser paleo, ser macrobiótico, Y es que el problema, yo creo, en la sociedad actual, ya no es tanto qué comemos, que es verdad que puedes comer, pero yo creo que todos sabemos lo que es comer mierda, con perdón, y lo que es un alimento de verdad. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Pero no hay que quedarse solo en el qué comer, sino cómo te aproximas, o sea, cómo estás abordando eso que te vas a comer, cuándo, la cantidad, la calidad, de dónde procede, o sea, que no es solamente X gramos de proteína al día, porque si no sería facilísimo y estaríamos todos pues de perita en dulce, estaríamos todos estupendos, ¿no? Es que el problema, y yo en eso que tú dices de comer con culpa, yo me veo súper reflejada ahí. O sea, yo esta mañana me he desayunado una magdalena, lo digo aquí, una magdalena mojada en café, que es uno de los mayores placeres que yo encuentro en esta vida. Y me la he comido con gusto. Y en los primeros 20 o 30 años de mi vida me la habría comido diciéndome a mí misma, mira que eres, como que desayunarte una magdalena, como si hay que esperar como al momento. No, jolín, es que cómo te comes la comida importa tanto como qué es lo que te estás comiendo. Y eso es algo de lo que no estamos hablando lo suficiente, que solo hablamos de los gramos de proteína y no de con qué actitud te tienes que plantar delante de un plato, de una napolitana o de lo que sea. When your gut feels off, your whole day can feel off. Activia probiotic yogurts and dailies are a quick, easy, and tasty way to up your gut health game every day. They're deliciously smooth and creamy and packed with billions of live and active probiotics. Your gut is where it all begins, so start with Activia. Enjoying Activia twice a day for 2 weeks as part of a balanced diet and healthy lifestyle can help reduce the frequency of minor digestive discomfort. This episode is brought to you by AWS. Amazon Q Business is the new generative AI assistant from AWS. Many tasks can make business slow, like wading through mud. Help! Luckily, there's a faster, easier, less messy choice. Amazon Q can securely understand your business data to help you streamline tasks, like summarizing quarterly results or doing complex analyses in no time. Q got this. Learn what Amazon Q Business can do for you at aws.com/learn more. Totalmente. Mira, yo ahí, y solo voy a coger un minuto para hablarlo. Los que tú quieras. Yo hace unos días estuve en Argentina hablando una serie de charlas y presentando mi libro. Bueno, y allí conocí a una persona maravillosa, que él se había hecho 700 kilómetros para venir a verme. Él se denominaba como admirador mío. Al final terminó yo siendo gran admirador de él. Se llama Antonio. Y Antonio es un tío con 50 años, Hanna, 51, que por su ideología, ¿no?, o su moral, había decidido adoptar una dieta vegetariana, es decir, ovo-lácteo vegetariana, y consumía huevos, algunos lácteos de calidad y muchas verduras. Un tío que hace ultramaratones, que está fuerte, ¿no? Lo siguiente, derrochando salud, que duerme súper bien, optimismo, felicidad, el prototipo de persona sana. Pues él me decía, Antonio, yo es que estoy muy preocupado por si no estoy haciendo bien las cosas, porque yo veo muchos divulgadores que dicen que tenemos que seguir una dieta carnívora, o que tengo que comer mucha más carne, o que la dieta vegana es fatal, o que la avena es malísima para mi salud. Y dice, yo desayuno por la mañana un porridge de avena
Y le digo, ¿cómo te sientes? Dice, yo estupendamente. Hoy he corrido antes de venir aquí, se había hecho 700 kilómetros para venir a ver. Me dice, no, yo antes he corrido 15 kilómetros, me he hecho yo no sé cuántas flexiones, me he hecho tal, y y digo, tú eres el prototipo de persona sana, no tienes ningún tipo de disfunción, pues ya estás comiendo de una forma bien. Digo, otra cosa diferente es que haya una patología en tu cuerpo y tengas que cambiar o tengas que hacer algunos ajustes para mejorarla. Pero cuando la ideología secuestra nuestro comportamiento, es un gran problema, ¿no? Y la salud y la alimentación no deberían de casarse con la moralidad y no deberíamos asociar un tipo de estilo de vida o un tipo de dieta a ser mejores personas. Es decir, yo siempre digo que algo que haces para sentirte bien no debería hacerte sentir mejor que los demás. Es decir, y eso es algo que tendemos muchas veces a hacer, ¿no? ¿Y por qué digo esto también? Porque sabemos que cuando nosotros nos sentimos menos, nos sentimos inferiores, nos sentimos, inferiores, ¿cuál es la postura que nuestro cuerpo adopta automáticamente? La postura de defensa. Nos cerramos, nos encorvamos, miramos hacia abajo, nos agachamos, queremos pasar desapercibidos. Y esa postura es una postura de tremenda inhibición de nuestro nervio vago, porque hace que el mundo en el que vivamos sea hostil. Y cuando es hostil, domina el simpático. Nuestro cuerpo quiere salvarnos de esos peligros. Entonces, dejarnos, digamos, de todas estas, con perdón de la expresión, tonterías, ¿no? Y ser un poquito más felices, liberarnos, ocupar nuestro sitio, abrir nuestro pecho, ir por la vida ocupando nuestro lugar sin pedir perdón, es algo que va a mejorar mucho nuestras digestiones, nuestra tensión muscular, nuestro sueño, porque va a poner a tu cuerpo en el modo en el que tiene que estar, que es dominancia del parasimpático, de la tranquilidad, y cuando necesitamos activarnos, ponernos nerviosos, pues no te preocupes que el simpático ya se va a activar solo. Es decir, si tú vas andando por un paso de peatones y el coche no se lo salta, no vas a necesitar, se salta el semáforo o el paso de peatones, no vas a necesitar a nada que te active. Ya el cuerpo se va a poner en pie en polvorosa. Pero al contrario, cuando el miedo se te pasa, cuando el peligro pasa, el miedo sigue estando en nuestro cuerpo. Y ahí sí es necesario hacer técnicas para relajar. Esa respiración profunda que hemos dicho, automasajes, como decía al principio de la charla, por ejemplo. A mí hay una técnica, Hanna, que me gusta un montón, que se llama tapping, que también te voy a decir que ahí tuve una de las críticas al principio del libro. Una persona me decía, Antonio, yo jamás pensé que tú hablarías de esta técnica tan pseudocientífica como es el tapping, me has defraudado, tú una persona tan científica. Y yo es que no sabía de lo que me estaba hablando, porque ya después he visto que, ojo, que yo tampoco en esa técnica tampoco entro, que el tapping también es una técnica en la cual hay personas que la asocian, lo que yo voy a explicar ahora, a repetir autoafirmaciones para, digamos, grabarlas en nuestro cerebro. Esa parte tampoco la veo mala, te quiero decir, pero yo como no la conocía o no la conozco, pues no la he metido en el libro. Pero lo que sí sé como fisioterapeuta es que la vibración es una poderosa estimuladora del nervio vago y que nosotros los fisios, en determinadas técnicas de masaje, utilizamos la vibración, ¿no? Esas son las típicas películas que ves a la persona tumbada en la camilla, ¿no? Y está el masajista, ¿no? Normalmente ese tío así poderoso, súper musculoso, que le va dando con los cantos de la mano en la espalda, ¿no? Pues eso es una técnica de tapping. Pues ese tapping, si nosotros utilizamos las yemas de nuestros dedos o el talón de nuestras manos y utilizamos en las clavículas, que son unos huesos, en todas las culturas ancestrales las clavículas son unos huesos sagrados y verdaderamente son muy poderosos, porque cuando nosotros vibramos nuestras clavículas, es decir, pasamos nuestros deditos golpeteando o la zona del esternón, o si queremos, por ejemplo, como ya digo, las palmas de las manos, como si fuéramos un Tarzán de la selva, golpeteando nuestro pecho, ahí estamos vibrando al nervio vago y lo estamos estimulando de una forma muy, muy poderosa. Si nosotros cogemos y dedicamos 5 minutos a respirar de forma lenta y poderosa y
mientras que estamos respirando, estuviésemos vibrando, dándonos golpecitos en nuestro pecho, la sensación de relajación es brutal. Y ahí, si alguien viene a alguna charla mía o viene a algo, es muy fácil que me vea antes de empezar la charla dándome esos golpecitos en el pecho para llevar a mi cuerpo a un estado, digamos, de más centro. Ahora continuamos con más herramientas y más estrategias, pero antes quería retomar una cosa que has dicho cuando hablábamos de la digestión, y has dicho que malas digestiones son un síntoma claro de una disfunción del nervio vago. Entonces te quería preguntar qué otros síntomas nos pueden indicar que nuestro nervio vago no está funcionando adecuadamente. Pues son los síntomas que nos susurra nuestro cuerpo, es decir, ¿no? Y eso tenéis que pensar, ¿no? Y si eso no sí que ha sonado a pseudociencia, persona, Antonio. Por ahí te van a decir cómo que el cuerpo susurra. Sí. Ahí está, bueno, pues eso es una de las cosas y ya, porque si no daríamos para... Bueno, sí, mira, muy fácil. ¿Quieres aprender sobre esto? Muy fácil. Tienes que escucharte el capítulo de Hanna Fernández, una divulgadora sensacional, su podcast en el que habla con Nazaret Castellanos, ¿no? Ese podcast precioso. Y es uno de los podcasts que lanzó a Nazaret al estrellato, porque ahí todavía no era tan conocida. No. Yo la conocí a raíz de ahí. De hecho, yo entablé relación con ella a partir de ahí. Ella me empezó a seguir porque yo estuve hablando con ella y ahora veo y digo, madre mía, me sigue Nazaret Castellanos, qué privilegiado soy. Pues en ese podcast, Hanna también lo habla, pero Nazaret y Hanna hablan muchísimo sobre lo que yo estoy diciendo ahora, de esos susurros del cuerpo que Antonio Damasio, el gran, digamos, mentor de Nazaret, les habla, que son los marcadores somáticos, ¿no? Y es que el estrés deja huellas en nuestro cuerpo. Y esto es lo que quería decir. Seguro que vamos a ver personas que nos dicen, no, si yo estoy muy tranquilo o muy tranquila, y los vemos que están con el cuello encogido, con los trapecios tensados, las manos apretadas, la mandíbula también apretada, el ceño fruncido, todo el cuerpo en tensión. Todo eso son marcadores que nos indican que el nervio vago no funciona de forma correcta. Tensión muscular, dolores de cabeza, falta de concentración, estar enfocado crónicamente en el problema, malas digestiones, todo eso que por supuesto que pueden tener otra causa, aparte de una disfunción del nervio vago, pero el nervio vago entra dentro de ese proceso, digamos, patológico. Es decir, una contractura muscular o exceso de tensión en la espalda no se entiende sin un nervio vago disfuncional, porque cuando el nervio vago se estimula, la musculatura se relaja. Igual, ¿no? Esas manos tensionadas, la mandíbula apretada, ceño fruncido, nervioso, y respirar de una forma más rápida, un corazón que late más rápido de lo que debiera. Todo eso son los síntomas propios de una persona estresada, son síntomas propios de un nervio vago disfuncional. Perdón, que es que me he quedado ahí, me he quedado observándote y pensando, estaba apuntando aquí digo, tengo que volver a escuchar yo mi propio episodio de Nazaret Castellanos, que hace mucho que no lo escucho. Antes nos has adelantado ya un par de estrategias para poder trabajar nuestro nervio vago y te quería pedir que habláramos en concreto de una cosa que me ha parecido preciosa, de la que hablas en el libro, que es la relación que hay entre cantar, no la música, que es que podríamos estar aquí y no parar, cantar y el nervio vago, y luego que hablemos también de la exposición al frío y al calor, porque yo soy una amante de la sauna, del frío no, lo siento y no creo que lo sea nunca, pero soy amante de las saunas. Entonces, por acotar un poco y porque hay que comprarse el libro, señores, señoras que estáis escuchando, la gente que escribimos libros, nos gusta que se compren nuestros libros, estimula tu nervio vago, lo tenéis enlazado en las notas del episodio, pero vamos a hablar, si te parece, Antonio, de estas dos técnicas, porque una me ha parecido tan bonita y además como tan que nos conecta con nuestro origen, con de dónde venimos, con cuando vamos a cualquier práctica espiritual, de cualquier cultura, de cualquier tradición, está presente el canto, es que por algo será. Y luego de esa exposición al calor, si te parece, ¿vale? Calor frío. Vale. Pues mira, si no te importa, lo vamos a cambiar. Vamos a hablar primero del frío y el calor para terminar el podcast con el canto, que creo que va a ser más bonito, ¿no? Perfecto. Entonces, las dos técnicas, ¿no? Hemos dicho que el sistema simpático
nos salva, digamos, está para salvarnos, para poner nuestro cuerpo en modo de afrontar un peligro. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que los peligros que operan en la esfera de la mente. Y antiguamente los peligros operaban en la esfera del cuerpo. Es decir, antes los peligros eran el frío, el calor, el hambre, la sed, la amenaza física. Todo eso, nuestro cuerpo tenía que responder, calentándonos, buscando un cobijo para enfriarnos si hacía mucho calor, bebiendo, comiendo, peleando, huyendo. El problema que tenemos hoy día es que nosotros hemos cambiado todo eso por problemas sociopolíticos, económicos, familiares, vida moderna, ¿no? Entonces, una forma de estimular nuestro nervio vago es haciendo técnicas propias en nuestro cuerpo que lo estimulen, es decir, que aumenten su función, y otra es devolvernos la coherencia, digamos, evolutiva, es decir, darle a nuestro cuerpo peligros evolutivos ante los que sí sabe solucionar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos damos una ducha de agua fría, mientras que estamos en la ducha de agua fría, nuestro sistema simpático se dispara. Pero como eso es un peligro que nuestro cuerpo entiende, cuando salimos de la ducha y nos calentamos, nuestro cuerpo vuelve a la temperatura normal, se genera una poderosa estimulación del nervio vago que nos relaja. Y eso, en una ducha de agua fría, lo conocemos, pero vamos a irnos a otro sitio. Nosotros nos vamos a una playa, ¿no? Hace calor y estamos metiéndonos en ese agua fría, ¿no? Y cuando está fría todavía se nota más. Estamos en el agua fría, bañándonos, jugando, salimos del agua y ¿qué le ocurre a nuestro cuerpo? Está profundamente relajado, muy relajado, ¿no? Pues eso pasa porque le hemos devuelto la coherencia. Pasa igual con la sauna. La sauna es otro estresor térmico muy poderoso para nuestro cuerpo. Cuando nosotros entramos en la sauna, al principio nuestro corazón se acelera, nuestro pulso se acelera porque nuestro cuerpo entiende que hay un peligro. Pasados unos minutos, nuestro cuerpo se relaja y se estimula el nervio vago. Por eso cuando nosotros salimos de una sauna, salimos tan a gusto y tan relajados, ¿no? De hecho, los japoneses tienen un estudio precioso en el cual habla del totonú, que el totonú es la sensación de felicidad que se genera en nuestro cuerpo después de haber pasado por una sauna y un baño frío. Cuando mezclamos ese contraste de agua fría y agua caliente, se genera una poderosa estimulación del nervio vago que hace que la vibración cerebral, la dinámica de vibración de nuestro cerebro, que se conoce como los ritmos cerebrales, vibre en una onda lenta que se llama la onda zeta, que son las ondas del nervio vago, ¿no? Por eso yo cuando hablo en el libro también de que las duchas de agua fría están interesantes, pero podemos también hacer las duchas de agua de contraste, calentita, calentita, fría, calentita, calentita, fría, para generar ese contraste en nuestro cuerpo que también puede inducir ese estado de totonú. Lo mismo ocurre con un baño caliente. Si tenga la suerte de tener bañera en su casa, si se da un baño caliente, ese calor mantenido durante un tiempo va a ser un estimulador muy poderoso del nervio vago. De hecho, ya vemos que cuando estás metido en un baño caliente, después tu tensión arterial baja, tu ritmo de respiración baja, te quedas súper, súper, súper relajado, ¿no? Y de eso en el libro pues hablo, de técnicas, de tiempos, de todas las herramientas están ahí, ¿no? Pero después, como tú bien has dicho, está el capítulo en el cual yo hablo de cantar. Y mira, una de las cosas de las que me siento muy orgulloso del libro del nervio vago es que cuando yo, y no quiero sonar pretencioso ni quiero sonar prepotente, pero cuando yo lo veo, me siento orgulloso de lo bonito que ha quedado escrito. Es decir, me siento, y es cierto, yo lo leo y digo, jolín, Antonio, qué guay te ha salido. No te quiero decir, eso ha venido de la inspiración del cosmos. Yo soy aquí, como dice Rick Rubin, que al final somos las herramientas de expresión de esa supraconciencia. Yo no siento que sea 100% mío, pero lo leo y digo, que ha quedado muy bonito. El capítulo es muy bonito de cantar... y te queda bonito todo el libro, que no es fácil, hablando de lo que hablas, igual que el de Activa tus mitocondrias.
está preciosamente escrito para ser un tema 100% científico. Es verdad que incluye otras técnicas que no son tan científicas, entre comillas. El de las mitocondrias es que es pura fisiología y aún así es un libro muy agradable de leer, oye, que eso tiene su mérito, o sea, que sí hay que reconocerse el mérito, Antonio, hombre. Perdona que te he cortado. Sí. Nada, sí. Y cuando nosotros aquí hablamos, ¿no? Y sabemos por qué, mira, todas las culturas ancestrales han utilizado el canto para conectarse con algo superior a nosotros, ¿no? Vemos a un budista cómo entona, o a un hinduista cómo entonan sus mantras, ¿no? El famoso Om. Pero, por ejemplo, también veíamos cómo los sufíes, ¿no? Una corriente muy mística del Islam primitivo, del paleoislam, del principio del Islam, cómo también entonaban cánticos o repetían de forma rítmica los distintos nombres a los cuales denominaban a Dios, de forma muy rítmica, hasta que decían que ese nombre para ellos terminaba de perder el significado. Es decir, al final llevaban a su mente a un nivel de un estado más elevado, ¿no? Vemos, ¿no?, como en la cultura cristiana se reza el rosario de una forma rítmica, constante. Y todo eso, cuando nosotros lo vemos en neurociencia, vemos que lo que generamos en esos sonidos que hacen vibrar la garganta es una tremenda estimulación del nervio vago. Por eso cuando nosotros cantamos, da igual la canción que cantemos, después de cantar nuestro cuerpo se queda súper relajado porque hemos generado una estimulación poderosísima del nervio vago. Yo suelo decir que hay dos tipos de personas. Las personas que ante un atasco protestan y las personas que ponen su música a todo trapo y cantan a pulmón. Esas personas que cantan a pulmón están estimulando a su nervio vago de una forma muy poderosa. Y ahí, yo en esa parte del libro escribí una pequeña historia, una anécdota de mi vida, de mi infancia, a la cual yo le pedí permiso a mi madre para si la podía poner. Y lejos de que mi madre, yo tenía miedo de que me dijera, no, Antonio, le hizo mucha ilusión que lo escribiera y de hecho cuando ya le dije, mamá, ya he entregado el libro, ya está el manuscrito entregado, ella me preguntó, Antonio, ¿dejaste lo del canto? Y yo, sí, mamá, sí está. Y ella súper orgullosa y de hecho en la presentación que hice en Madrid me hizo mucha ilusión que la primera persona que me preguntó algo sobre el libro me dijo, mira, yo me acabo de comprar el libro, ya te conocía de antes, pero he abierto el libro mientras que estaba hablando para hojearlo y lo primero que acabo de leer ha sido la historia de tu madre. Y digo, no me digas, tal, qué ilusión. Y lo que cuento en el libro, así muy resumido, porque ya no quiero, como siempre mis episodios son Hannah los más largos, perdona, pero ya cortamos. En absoluto, Antonio, y vamos, aquí sabes que no hay límite de tiempo, nunca. Ya. Solo cuento esto y ya está. Entonces mi madre pasó una historia por temas de su infancia, de muchas cosas, de agorafobia. La agorafobia es el miedo terrible, irracional a salir de casa, ¿no? Ella estaba encerrada en las 4 paredes de nuestra casa hasta un punto en el cual no podía salir ni a tirar la basura a la calle si no iba acompañada de nadie. Es decir, yo hubo una etapa de mi vida en la que yo tenía que acompañar a mi madre absolutamente a todo, ¿no? Y ahí, terapia psiquiátrica, psicológica, perfecto, todo eso la sacó, digamos, de ese pozo, pero no la devolvió al sitio donde ella merecía estar, ¿no? Estaba pasable, pero no estaba bien. Entonces fue cuando mi madre se apuntó al coro de la iglesia, ¿no? Y fue algo muy bonito porque ya no solo la sensación de tribu, el contacto con otras personas, que eso es tremendamente sanador para nuestro nervio vago, sino el cantar. Cantando, mi madre, con cada entonación, soltaba ese estrés, soltaba esos miedos y el cambio que tuvo fue brutal, pero absolutamente brutal. Entonces, y eso, la neurociencia habla muchísimo sobre ello. Cuando nosotros cantamos, el cortisol, la famosa y temida hormona del estrés, que también está muy involucrada en la obesidad, etcétera, baja de una forma radical, baja mucho. Entonces, si tuviésemos que dar un consejo a las personas que nos están escuchando, sería: respira, vive lento y canta.
Si hacen esas 3 cosas, yo ya me siento más que feliz. Qué bonito, Antonio. Y ahí, ya para terminar, sí que no podemos no hablar de dormir. Yo a esas cosas que has dicho, yo diría, y duerme. Porque sí que, o sea, hemos visto ya muchas relaciones directas entre el nervio vago y cosas que pasan en el organismo. Pero si hay una relación directa en el organismo es activación parasimpática y sueño. Entonces, ¿te parece que cerremos con por qué es tan importante tener un nervio vago que funcione bien para dormir y dormir para tener un nervio vago que funciona bien? Porque eso también se retroalimenta. Claro. Es que al final el sueño es sinónimo del parasimpático. Es decir, cuando nosotros, las hormonas que nos estresan son el cortisol y la adrenalina. El cortisol y la adrenalina son antagónicos del sueño. Es decir, si el cortisol se eleva en la noche, nos despertamos. Que eso es lo que le ocurre a muchas personas que se van a la cama porque están tremendamente cansados del día y se duermen, pero después a las 2 o las 3 de la mañana, ¡pum!, abren los ojos, porque el cortisol no ha bajado todo lo que debiera de bajar. Por eso incluir técnicas de estimulación del nervio vago antes de irnos a la cama, una rutina, por ejemplo, de limpieza facial, yo hablo de ese masaje facial por la noche, de meditaciones guiadas como el yoga nidra, técnicas de respiración, determinados estiramientos, automasajes antes de irnos a la cama, van a hacer que el nervio vago se estimule para dormir. Pero al contrario, a nadie se le escapa que después de una mala noche, al día siguiente nos sentimos tremendamente irascibles, nos sentimos tremendamente irritados, nerviosos, cualquier estímulo nos saca de nuestras casillas, ¿no? Y es así, es decir, dormir no debería de ser un lujo, es una necesidad. Y muchas veces, sí es cierto que hay determinadas historias que hacen que puedas dormir peor, pero que la mayor parte de las veces simplemente es porque la vida social le puede a nuestra vida fisiológica y que muchas veces tenemos que sacrificar media hora de series para ganarla en media hora de sueño, ¿no? Y eso es algo que muchas veces obviamos, pasamos por alto y decimos, no, es que yo con 5 horas, con 6 horas de sueño estoy bien. Y yo les digo, vale, no te voy a decir que no, yo no voy a discutir con eso, pero si estuviese 7 horas de sueño estaría fenomenal. ¿Y qué aspiramos en la vida? ¿A estar bien o a estar fenomenal? Totalmente, Antonio. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Me ha encantado, ya lo sabía yo, que me iba a encantar volver a charlar contigo. Me ha encantado el libro, de verdad. Creo que hay que leerlo, o sea que dadle ahí, online, como queráis, pero compraros el libro y disfrutadlo porque es maravilloso. Y gracias infinitas, como siempre, Antonio. Te tomo la palabra que el tercero en persona. Ya esto de online ya se ha acabado, ¿eh? Trato hecho, te doy mi palabra. Pues Hanna, que nada, que muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas esas personas tan bonitas que te escuchan cada semana, que son reflejo de la podcaster que está detrás de este proyecto. Es decir, o sea que yo encantadísimo de venir siempre que me llames, porque ya te digo, a charlar con una amiga. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.